Prédica número 2681, dada por el pastor Carlos Astal el miércoles 1 de junio del 2016. Continuación libro de Cantares. Continuación hermosear. Hermosear las orejas. Nardo. Gracias, vamos a sentarnos. Nuevamente bienvenidos y vamos a continuar con nuestro estudio del Cantar de los Cantares. Déjenme regresar un poco a lo que al camino que hemos recorrido, las cosas que hemos aprendido. Ubiquémonos dentro del cuadro general y entonces así seguimos edificando. Pero no queremos salirnos del cuadro general para no perdernos en los detalles. Ese es pues no digo error porque no es voluntario, pero sí es algo en lo que podemos caer. Y por supuesto que vamos a ser bendecidos con el entendimiento de los detalles. Pero es fácil concentrarnos en un detalle y perder de vista el cuadro general. Si perdemos de vista el cuadro general, tarde o temprano vamos a terminar especulando con el detalle y lo vamos a sacar de todo el resto del contexto. Así es que es importante regresar al marco de referencia, todo el tiempo regresar al marco de referencia. Si ustedes están armando un rompecabezas y no tienen un marco de referencia, no van a saber ni dónde va la piececita. Entonces lo primero que hacemos es armar un marco de referencia. Lo primero que usted busca son las 4 esquinas, porque solo hay 4 piezas en todo el rompecabezas que tienen 2 lados rectos. Amén. Así es que uno empieza por lo más obvio, lo más aparente, lo más inmediato. Y es así con el estudio de la palabra de Dios también. O sea, no se pierda con las piececitas de en medio, porque, o sea, va a seguir perdido el resto de su vida. Amén. No, busque las 4 esquinas, busque el marco de referencia. Váyase a lo más inmediato, a lo más aparente. Por eso, para entender bien la Biblia, lo primero que tenemos que hacer es leerla, familiarizarnos con y entender lo que estamos leyendo de manera textual. Si no partimos de allí, ya empezamos mal. Amén. A veces queremos entender unas cosas elevadísimas por acá y ni siquiera hemos encontrado las 4 esquinas que nos van a dar el marco, ¿verdad? Entonces, una vez encontramos las 4 esquinas, adivinen qué procede. Solo eran 4 piezas, las de las 4 esquinas. Pero ahora podemos buscar todas las piezas que corresponden a la orilla, porque pues si es un rompecabezas de 1000 piezas, las piezas que forman la orilla no van a ser 1000, sino que van a ser unas 20, tal vez 30, 40. Así es que es más fácil. Entonces sabemos que todas tienen un elemento en común, todas tienen un lado recto. Así es que vamos y armamos la orilla. Tenemos ya las 4 piezas de las esquinas, ya tenemos la orilla. Ya con la orilla marcada, entonces cualquier otra pieza que encontremos obviamente encaja en algún lugar allá adentro. ¿Sí? Y es más fácil irlo armando. Entonces ya empieza uno a buscar relacionar colores, ¿verdad? O alguna figurita que empieza a aparecer por allí. Entonces así es con la palabra de Dios. Uno tiene que estudiar la palabra de Dios de manera ordenada. De la misma manera como un edificio se construye siguiendo un orden lógico. Primero, el cimiento. Después sale uno de cimientos, pone sus soleras, empieza con sus primeras paredes y todo, y de último va el techo. La edificación de la verdad, del entendimiento de la palabra de Dios funciona igual. Así es que no nos hagamos bolas. Tenemos que empezar por lo más básico. ¿De acuerdo? Pero dije todo eso porque les dije que no debemos salirnos del marco de referencia para poder armar un cuadro que vamos a poder entender y que va a ser de provecho para nosotros. Bueno, así es que volviendo a los primeros versículos del Cantar de los Cantares, ¿qué es lo que hemos estudiado hasta acá? Lo que hemos estudiado es lo siguiente. Todo empezó cuando ella empezó a encontrar una relación de amor más intensa que lo normal con su amado celestial, el Señor Jesucristo. Ella empezó a experimentar ser besada con los besos de su boca. Hemos estudiado que esto significa cuando la palabra de Dios viene y ciertas porciones de la palabra de Dios se avivan de manera especial para nosotros cuando estamos estudiando, orando y estudiando la Biblia, y de repente Dios nos regala una porción de su palabra.
la habíamos leído quién sabe cuántas veces, pero de repente cobra vida, hace sentido. Y Dios nos regala el entendimiento de esa porción. Allí fuimos besados con un beso de su boca. Amén. Y la palabra beso, como hemos estudiado, la palabra beso significa varias cosas. Significa encender un fuego. Y no hay como entender una porción de la palabra de Dios para que se encienda un fuego de amor en nosotros por el Señor Jesucristo. La palabra beso en hebreo también significa poner una armadura, armar. La Biblia dice que nos vistamos con toda la armadura de Dios o con todos los besos de su palabra. Los besos o la palabra avivada es la que se convierte en una armadura. En otras palabras, es la que nos sirve de manera práctica. Amén. Las teorías no tienen ninguna utilidad práctica para nosotros hasta que no llega la experiencia. Cuando llega la experiencia, eso enciende un fuego, eso nos arma. Así es que ella empezó buscando al Señor en el cuarto de oración, en la cámara del rey, como le llaman acá. Empezó a buscarlo en su palabra y empezó a buscarlo en oración. Amén. Todo esto, todo el cantar de los cantares, todo el cimiento del cantar de los cantares empezó a colocarse en el momento en el que ella empezó a buscar y a encontrar al Señor en sus cámaras secretas o en su cuarto de oración. Amén. ¿Me están escuchando? Por eso hay un nivel de caminar cristiano que llega a estar velado al resto de los cristianos, porque no todos encuentran al Señor Jesucristo de manera personal en su cuarto de oración de una manera más intensa. Ahora, nadie nace sabiendo hacerlo, pero es algo que empieza uno a buscar, a procurar, es algo que uno empieza a edificar. Cuando nuestro corazón arde de amor por Jesús, queremos pasar más tiempo con Él, queremos conocerlo más, conocerlo mejor, y empieza uno a dar sus primeros pasitos, ¿verdad? Y pues si uno a estas alturas regresa a recordar sus oraciones del principio, a lo mejor a uno le daría risa, pero por la gracia y misericordia de Dios, a Dios no le dio risa. Él vio la intención del corazón. Él vio el deseo de nuestra alma y Él lo honra. Amén. De hecho, déjenme contarles un secreto. Si tenemos sed es porque Él la puso. Si tenemos hambre es porque Él la puso. Si nos sentimos inquietos es porque Él nos inquietó. Si queremos más es porque Él está provocando ese vacío en el corazón. Todo se lo debemos a Él. Pero es buscándolo a Él de manera personal como se tendieron los cimientos para todo este edificio que son los 8 capítulos del Cantar de los Cantares. Así es que, hermanos, nuestra relación personal de amor con el Señor Jesucristo, de allí parte este mundo que está velado a lo que aquí llaman las doncellas de Jerusalén o al resto de los creyentes. Amén. Sí. Ahora, buscar a Dios en lo secreto no sustituye buscar a Dios en medio de la congregación de los santos. Porque créanme, hay experiencias que Dios le va a dar a uno únicamente en un contexto público o en el servicio. De la misma manera hay experiencias que Dios nos va a dar únicamente en un contexto privado o en nuestro cuarto de oración. Y necesitamos ambos lados. ¿Sí? Necesitamos ambos lados. Amén. Así es que ella empezó buscando y encontrando al Señor de esta manera. Ella, a raíz de buscar y encontrar a Jesús en su cuarto de oración, ¿saben qué fue descubriendo? Fue descubriendo que en el Señor Jesús hay una balanza, hay dos lados. Fue descubriendo que en el Señor Jesús hay un lado poderoso, exaltado, resucitado. Pero en el Señor Jesús hay otro lado. El lado crucificado o el lado exaltado y el lado humilde. Y el Señor empieza a llevarnos a alturas maravillosas cuando nos enseña su palabra y la entendemos y Él nos toca y nos llena con su Espíritu Santo. Y es una cosa tremenda. Y de esa manera el Señor empieza a familiarizarnos con su lado resucitado, con su poder de resurrección, con su gloria, con su exaltación. Pero luego el Señor va a empezar también a revelarnos este otro lado, que es
es su humildad, su mansedumbre, el lado crucificado. Amén. En el libro de Filipenses, Pablo dice, a fin de conocerle y el poder de su resurrección y la participación de sus padecimientos, si de alguna manera llegase yo a ser semejante a él en su muerte. Así es que hay dos lados, hay dos lados. Por regla general, el Señor nos permite conocer primero su lado exaltado. Estamos tan emocionados y agradecidos con la experiencia de la salvación y empezamos a descubrir que Dios es quien Él dice ser y Jesús nos ama efectivamente como dice amarnos. Amén. Pero tarde o temprano el Señor empieza a llevarnos a situaciones y experiencias a través de las cuales empezamos a descubrir este otro lado de Jesús también, su humildad, su mansedumbre. Empezamos a entender el precio que Él pagó por nuestro rescate. Empezamos a entender lo que significó que Él, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo. Amén. Así es que empezamos a descubrir todo eso. Cuando Jesús empieza a revelársenos, nosotros empezamos a adquirir un sentido de proporción un poquito más real y empezamos a descubrir que Él es el grande y el poderoso y nosotros somos sus súbditos y estamos sujetos a Él. Y es en el cuarto de oración que empezamos a experimentar el humillarnos delante del Señor Jesús. Cuando empezamos a entender su grandeza, empezamos a entender cuán pequeños somos nosotros y cuánto lo necesitamos. Y ustedes habrán tenido sus experiencias, pero a mí nunca se me borra. En una ocasión yo estaba orando y recuerdo, le dije, Señor, ¿cómo puedo humillarme más delante de ti? Y me acuerdo, estaba con la nariz pegada en la alfombra porque estaba en mi dormitorio, ¿verdad? Y me acuerdo que yo orando le dije, Señor, si pudiera hacer un hoyo detrás de la alfombra y en el concreto, yo haría un hoyo y me metería todavía más abajo. Y así es como poco a poco va uno encontrando su humildad y su mansedumbre. Es una cosa bella. En ella se empezaron a formar estos dos lados. Un lado que se formó de manera enfática en ella a medida que fue encontrando al Señor fue el lado humilde, el lado de la crucifixión, ¿sí? ¿Cuántos cristianos le huyen a ese lado? Porque creen de lo que de lo que se trata es, ya la hice, ya tengo acceso a todo el poder resucitado de Dios, así es que ya me puedo servir de Dios. Amén. Y cuando el Señor nos empieza a llevar al otro lado y nos empieza a hacer, a padecer, nos empieza a llevar a padecer y a experimentar crucifixión y muerte y esas cosas, y mucha gente decide que hasta ahí llegaron y no necesitan más, ¿verdad? Pero ella encontró a Jesús del lado humilde, no solo del lado resucitado, pero también descubrió que la verdadera exaltación la encuentra uno a solas con Dios. Amén. En estar a solas con Dios en el cuarto de oración. Mucha gente tiene eso al revés. Muchos cristianos creen que exaltación es lo que ocurre en público cuando todos los demás empiezan a adularlo a uno. Pero déjenme decirles algo, la verdadera exaltación está en el cuarto de oración, donde no hay ninguna otra criatura más que uno y Dios el creador. Amén. Y cuando uno sale al contexto público, déjenme contarles algo, ese es el lado humilde. Nuestra experiencia privada con Dios es el lado exaltado. ¿Por qué? ¿Qué mayor exaltación que encontrarse a Dios y hablar con Dios y que Dios le hable a uno? No hay mayor exaltación que eso. Pero cuando porque, bueno, ahí lo van a ver. Ahí van a ver con qué comparan al resto de las doncellas de Jerusalén, ¿verdad? Pero ese es el lado humilde. Y uno está expuesto a la opinión de los demás y a la lengua de los demás y a los cuchillos de los demás y a todo lo demás de los demás. Amén. Ese es el lado humilde. Porque tienen al revés este principio muchas personas y creen que el contexto público es el lado exaltado. Se dan unos sustos y unas frustradas cuando no encuentran de parte de la gente
la adulación que creen merecer y empiezan a pelearse con todo el mundo. Amén. Pero realmente la verdadera exaltación está en el cuarto de oración. ¿Sí? Así es que ella descubrió todo eso en los primeros versículos. Y qué bueno. ¿Y cómo le sirvió? Porque en el contexto privado, en su cuarto de oración, ella tuvo unas experiencias intensas con Dios, increíbles. Pero solo puso un pie ahí afuera y empezó a caminar entre los demás seres humanos. Y adivinen qué, descubrió que todo el mundo se había enemistado con ella, porque de repente ya no era la misma. Una vez alguien trabajaba para alguien que me conocía bien desde la infancia. Y bueno, salió que era cristiana y que iba a la iglesia. Y le dice, ¿y a dónde vas y quién es tu pastor? Pues Carlos Estal. Y dice la otra persona, que nos conocíamos desde niños, dice la otra persona, él es cristiano también. Ay, lástima, tan buena gente que era. Bueno, ella solo puso un pie ahí afuera y los hijos de su madre se enfurecieron con ella, porque ya no hablaba igual, ya no se conducía igual, ya no tenía los gustos que tenía el resto de la gente por las mismas cosas, ya no corría igual que el resto de la gente. ¿Por qué? Encontró algo mejor, encontró algo más alto, algo superior, algo eterno, algo puro, algo santo. Eso se encuentra en el cuarto de oración. Amén. Y los mismos cristianos se extrañan cuando uno ya no quiere seguir caminando como ellos caminan, porque ellos no han encontrado a Jesús en el cuarto de oración. Entonces uno es el raro. Pero cuando uno encuentra a Jesús a esos niveles, uno empieza a descubrir que el resto de lo que haga el resto de la gente realmente, por definición, no se puede llamar cristianismo. Yo no sé qué se pueda llamar. Amén. Así es que gracias a Dios ella encontró al Señor de una forma tan intensa en lo privado, que cuando salió y se expuso a sus propios hermanos, la odiaron, la aborrecieron, se enfurecieron con ella, la mandaron a trabajar, le dijeron, tú solo quieres estar orando porque estás ociosa. Entonces ella se voltea con el Señor y le dice, Señor, tú dime dónde puedo encontrarte a ti para no perder yo mi contacto, mi comunión contigo. Hazme saber, oh tú, a quien ama mi alma, dónde apacientas, dónde cesteas al mediodía, dónde puedo encontrar yo tu reposo en medio de esta gente, en medio de esta situación. Ayúdame a encontrar tu reposo, ayúdame a seguir reposada y en paz, a pesar de que yo tenga que tener contacto con el resto de la gente que no siente lo mismo por ti que yo siento. Pero ayúdame a no perder mi reposo y mi paz y mi contacto contigo. Entonces él la mandó a apacentar sus cabritas junto a las cabañas de los pastores. Amén. Así es que la mandó a un lugar seguro, la mandó a estar bajo el cuidado de gente que podía cuidar de ella. Pero en todo este proceso ya se ha formado en ella, pues se empieza a formar bastante de la naturaleza de Cristo en ella. Es imposible seguir siendo los mismos si estamos encontrando al Señor Jesucristo en el cuarto de oración. Amén, es imposible. Porque Él empieza a hermosearnos con su nombre, con su naturaleza. Estamos expuestos a su gloria. Eso empieza a transformarnos a nosotros, a cambiarnos. Empieza a hacer que se desvanezcan nuestras propias cosas carnales y empieza a hacer que empiecen a aparecer rasgos y atributos del Señor Jesucristo a fuerza de pasar tiempo con Él, ¿sí? Entonces allí estamos en Cantares capítulo 1 versículo 9 y estamos estudiando 4 cosas que ya se formaron en ella y apenas llevan 9 versículos. E hicimos un diagrama para representar el nombre del Señor, su nombre tetragrama, YHWH, Yud Hei Vav Hei. Porque es el nombre del Señor el que le empezó a hermosear. Y lo primero que describe que ya se formó en ella, en el versículo 9, cuando dice: a yegua de los carros de Faraón te he comparado, amiga mía. Lo primero que describe allí es este vehículo que se llama la fe, el caballo de la fe, que ya estudiamos en el libro de Job, con todos sus atributos que
nos hacen no amedrentarnos cuando vemos que viene la batalla, cuando vemos que viene el enemigo, cuando el enemigo nos empieza ¿cuál es la palabra? Nos enseña sus armas buscando amedrentarnos. El caballo de la fe del Señor Jesucristo no se amedrenta. La fe del Señor Jesucristo no sale corriendo, no huye, no se esconde. La fe del Señor Jesucristo es comparada con un corcel de guerra, y a eso se refiere a yegua de los carros de Faraón. Luego, la segunda cosa que empezó a hermosearle el Señor, lo primero pues pusimos aquí yegua, ¿verdad? Que es la fe de Jesucristo. Lo segundo fueron sus mejillas. El Señor empezó a hermosear sus mejillas o su mandíbula, es la misma palabra en hebreo. En otras palabras, empezó a transformar su manera de hablar, su manera de hablar. Amén. Empezó también a tocar su manera de masticar la palabra de Dios, y entonces ella tuvo más capacidad para razonar la palabra, para masticar la palabra. Espero que estén ubicándose con lo que estoy tratando de explicarles, porque lo que les estoy diciendo es, estas experiencias son para todo aquel que quiere. Y créanme, cuando Dios primero le regala a uno la experiencia y después le abre a uno su palabra, uno se asombra al ver que Dios lo condujo a uno por el camino que nos es revelado en la palabra de Dios. Camino solo hay uno, hay un montón de sendas, una para cada uno, paralelas al camino, pero camino solo hay uno. El camino por el que ella tomó para llegar a casarse con el Señor es el único camino que existe para llegar a casarse con el Señor Jesucristo. Amén. Entonces, si ustedes ya están allí, seguro se están familiarizando con todo lo que estamos estudiando, y estoy seguro que describe al pie de la letra las experiencias que ustedes han tenido y los pasos que ustedes han dado. Amén. Si ustedes todavía no están allí, por favor, abramos el corazón, la voluntad, los ojos y el entendimiento. Este es el camino. Así es que empecemos a buscar a Dios en lo secreto. Saben que la gente que se empieza a desesperar y aburrir y que empiezan a inquietarse y que ya nada les parece y que la iglesia ya no sirve y ese tipo de cosas, es en el 100% de los casos es porque no están encontrando a Jesús en lo secreto, en lo privado. Entonces sus corazones no están satisfechos, ellos no están llenos, ellos no han encontrado en Jesús su consuelo, su confort. No están cabalgando sobre el caballo de la fe del Señor Jesucristo. ¿Me están escuchando? Dije el 100% de los casos. Es la verdad, no hay excusa. Amén. Así funciona. Pero empecemos hoy a buscar y a encontrar al Señor en el cuarto de oración. ¿Sí? Y cuando estamos encontrando a Jesús, hermanos, ¿qué importa que esté pasando a nuestro alrededor? ¿Qué importa que estén haciendo los demás? ¿A quién le importa qué clase de elecciones están haciendo los demás? ¿A quién le importa qué clase de ejemplo nos están dando los demás? ¿Qué tiene que ver eso con nuestra relación con Jesús? Pero si solo tenemos ojos para que, ay, pero miren qué mal ejemplo el que me están dando, miren qué mal testimonio el que están dando, y miren lo que estaban haciendo, es porque en los ojos no se nos han abierto, pues. ¿Sí? Ok. Amén. Así es que lo segundo que le hermoseó fueron sus mejillas. Ya estudiamos sus mejillas. Dice, hermosas son tus mejillas entre los pendientes. La tercera cosa que le hermoseó fue su cuello. El cuello habla de la voluntad, el cuello habla de la capacidad para llevar carga. Y cuando el Señor empieza a hermosear nuestro cuello, automáticamente se ensancha y se incrementa nuestra capacidad para llevar cargas. Y el Señor lo sabe, y entonces el Señor nos confía mayores cargas. Amén. Y estas no nos aplastan, al contrario, es un gozo, es un privilegio y es un deleite. Amén, que el Señor nos cargue. Pero primero tiene que tocar nuestro cuello, tiene que poner su nombre o su naturaleza en nuestra capacidad para llevar carga. Y no vamos a tener ningún problema con llevar cargas. ¿Sí? Ok. El Cantar de los Cantares describe de 4 diferentes maneras su cuello. Creo que se las di la semana pasada y creo que ahí nos quedamos. Aquí
aquí en el 1:10, su cuello entre collares. Estudiamos los collares. En Cantares 4:4 lo compara a la torre de David. En Cantares 4:9 habla de collares otra vez, conectados con la sabiduría. Y en Cantares 7:4 habla de que su cuello es como la torre de marfil. Entonces creo que ahí nos quedamos con el cuello, ¿sí? Entonces nos toca el número 4. Orejas. O nuestra capacidad para oír, para escuchar. La cuarta cosa que el Señor le hermoseó fueron sus oídos, sus oídos. ¿Qué hizo con sus oídos? Puso en sus oídos o adornó sus oídos con zarcillos de oro tachonados de plata. Cantares 1:11. Zarcillos de oro te haremos, tachonados de plata. La palabra zarcillos realmente en hebreo es muy general, es la misma palabra para pendientes. Cuando habló de sus mejillas entre los pendientes, solo es una sucesión o un hilo, un orden de piedras preciosas, de joyas, de lo que sea. Pero la palabra tachonado sí significa, la palabra tachonado significa marcar por perforar, ¿verdad? De la manera como dan la analogía en el diccionario, como el dueño marca a sus ovejas, ¿verdad? Haciéndoles una perforación. Generalmente es en la oreja que se hace marca a sus ovejas. ¿Dije ovejas o dije orejas? Ovejas. Y generalmente lo que hace es que le perfora la oreja a la oveja, la oreja a la oveja. Amén. Entonces creo que la traducción que nos llegó a nosotros en español, zarcillos, es la correcta. Y zarcillos tiene que ver con nuestras orejas. ¿Sí? Así es que el Señor ha hermoseado con su nombre, con su naturaleza, con su propia belleza. El Señor le ha puesto joyas de sabiduría, entendimiento y conocimiento. O sea, con su verdad ha hermoseado sus mejillas. Ella ya no habla igual. Seguro es una de las razones por las que sus hermanos la aborrecieron, como dice aquí más adelante. El Señor hermoseó con la verdad, hermoseó su voluntad, su cuello, su capacidad para llevar carga. Cuando uno conoce la verdad de las cosas, uno gustoso lleva cualquier clase de carga que Dios quiera que uno lleve. Y el Señor ahora hermoseó sus oídos, sus orejas, pues que habla del sentido del oído, ¿verdad? Amén. El sentido del oído. El oído del alma, ¿cuál es? La memoria. ¿Y el oído del espíritu? La reverencia. Y él hermoseó sus oídos, su capacidad para escuchar, para oír, para obedecer. Hermoseó sus oídos. La semana pasada les dije algo y lo voy a volver a repetir. Obviamente las prácticas de la cultura occidental moderna, especialmente en las damas, de estarse poniendo encima todo lo que brilla, tiene que haber salido de algún lado. Es un principio que está en la palabra de Dios, porque el propósito de Dios fue hermosear a sus hijos, espiritualmente hablando, con su propio nombre, con su propia gloria. Amén. Y miren a los seres humanos totalmente afanados, preocupados, ocupados en hermosearse con cosas tangibles por fuera, y eso a algunos ya no les deja ni ganas, ni fuerzas, ni energía para buscar, dejar que la naturaleza de Cristo los hermosee espiritualmente por dentro. Amén. Las cosas tangibles que nos ponemos por fuera, el día que el Señor nos llame a casa, ¿qué va a pasar con ellas? Aquí se quedan. ¿Se imaginan entonces llegar ahí arriba y ser eternamente pobres porque no aprovechamos el tiempo para dejarnos hermosear espiritualmente hablando con la palabra de Dios, con su nombre, con su naturaleza? Amén. Amén. Es un grave error el estarse uno enfocando solo en las cosas físicas. Pues está bien para principiantes, por supuesto. Está bien para principiantes. Pero a las alturas de algunos ya deberíamos saber mejor. Amén. Estoy hablando de principios eternos, espirituales, reales, genuinos, verdaderos. ¿Sí? Ok. Bueno,
y en este caso las orejas. Ahora veamos cómo nos hermosea las orejas. Vámonos a Éxodo 21, del 1 al 6. ¿Y por qué fue que se ganó ella este zarcillo de oro? El oro habla de la divinidad de Cristo, habla de su pureza. El oro habla de su sabiduría. Y la plata habla de redención. Amén. Habla de redención. Zarcillos de oro tachonados de plata. Si nos vamos pues a Éxodo capítulo 21, del verso 1 al 6, vamos a leer una historia maravillosa acá. Éxodo 21, del 1 al 6. Estas son las leyes que les propondrás. Si comprares siervo hebreo, 6 años servirá, mas al séptimo saldrá libre y de balde. Si entró solo, solo saldrá. Si tenía mujer, saldrá él y su mujer con él. Si su amo le hubiere dado mujer y ella le diere hijos o hijas, la mujer y sus hijos serán de su amo y él saldrá solo. Y si el siervo dijere: yo amo a mi señor, a mi mujer y a mis hijos, no saldré libre. Prefiero, aunque ya me fue otorgada mi libertad, prefiero renunciar a esa libertad que es mía por derecho y prefiero permanecer en casa de mi amo. Amo a mi amo. Amén. Dice, entonces su amo lo llevará ante los jueces y le hará estar junto a la puerta o al poste, y su amo le horadará la oreja con lesna y será su siervo para siempre. Una cosa era que fueran esclavos voluntariamente hablando, porque por la razón que sea empobrecieron y se tuvieron que vender al vecino. Ellos podían salir libres el año del jubileo, ¿se acuerdan? O si hubiera un pariente sanguíneo, un goel, que estuviera dispuesto a pagar el precio del rescate, ¿verdad? Pero había un momento establecido por Dios en el que podían salir libres. O el amo podía despedirlos y decirles: eres libre, vete. Pero habían esclavos que amaban a sus amos de tal manera que decían: yo no quiero separarme de mi amo nunca, yo quiero vivir con él para siempre. Pero ya no a la fuerza, sino por amor. Ya no a la fuerza, sino por elección voluntaria. Amén. ¿Por qué se ganó ella zarcillos en sus orejas? Porque todos empezamos este camino sabiendo que si ya somos cristianos, nos debemos al Señor Jesucristo. Pero si no hemos madurado lo suficiente, es como que, qué feo. Porque de plano hay cosas que me encantaría hacer, pero sé que no debo. Ahora ese todavía no es un esclavo por amor. Estamos allí porque sabemos que así tiene que ser. Y hay cosas que hacemos, pero las hacemos un poco voluntariamente. Porque ¿qué van a decir los demás? Porque se supone que en la iglesia yo me tengo que portar de cierta manera. Porque soy cristiano me tengo que portar de cierta manera. ¿Es cierto o no es cierto? Pero llega un momento cuando uno empieza a tener comunión con su amo en lo íntimo, en el cuarto de oración, y uno empieza a buscar y a encontrar y a asimilar la naturaleza amorosa de su amo. Llega un momento, créanme que llega un momento en donde el amo nos va a probar y nos va a decir: ¿quieres seguir haciendo tu voluntad? ¿Quieres seguir viviendo tu vida? ¿Quieres seguir caminando por tus propios caminos? Ve, hazlo. Amén. Y allí es donde uno dice muchas veces, yo amo a mi amo, yo no voy a salir libre. Yo amo a mi amo. Ya no voy a estar sirviéndole y obedeciéndole solo porque estoy supuesto a hacerlo, sino porque lo amo. Y uno va al Señor y le dice: Señor, ahora sí ya quiero. No es solo porque deba, es porque quiero, es porque te amo. Quiero agradarte, no porque así son las reglas de tu palabra y de los cristianos y de la iglesia. No, Señor, yo quiero agradarte porque te amo. Entonces créanme, el Señor nos lleva a la puerta y el Señor horada nuestra oreja con lesna. El Señor perfora nuestra oreja y el Señor nos regala un zarcillo de sabiduría tachonado con redención.
Y la historia dice que estos zarcillos, por regla general, tenían la insignia de la casa del amo. Entonces se imaginan a estos esclavos por amor caminando en medio de la gente, y la gente lo primero que notaba era el zarcillo, esa señal de pertenencia, pero no por si voluntaria, sino por amor. Entonces la gente tenía que decir: allí va una persona leal, allí va una persona agradecida, allí va una persona que está dispuesta a ser recíproca con el amo que lo dio todo por ella. Allí va una persona que vale oro, porque pudiendo hacer su propia voluntad, pudiendo caminar por sus propios caminos y pudiendo vivir su vida como se le dé la gana, eligió voluntariamente someterse a la soberanía del amo. Ya nadie lo obliga, ya nadie lo forza. Amén. Y Dios nos prueba. No hay quien no pase por esta prueba en algún momento de su vida. Dios nos pone en estas bifurcaciones de camino y nos lleva hasta allí de la manita, y allí nos suelta la manita y nos deja solos, y nos pone dos caminos. Nos pone un camino ancho, lleno de gloria aparente, pero déjenme decirles que al final no está lo que nuestra alma necesita. Al final de ese camino tendremos vanagloria y gloria de los hombres, y fama, fortuna y riqueza temporales y todo lo que quieran. Pero les prometo que en ese camino nuestra alma va a seguir seca, sedienta e insatisfecha. O aquí hay otro camino, y el camino pues no es tan glamoroso, no es un camino ancho, es un camino estrecho, pero allí está todo lo que nuestra alma necesita. Y Dios nos pone en la bifurcación del camino, y allí nos estaciona, y Él se nos esconde por un momento para ver qué vamos a escoger nosotros. Amén. Y yo veo con horror cómo la mayoría sigue escogiendo el camino de la fama, fortuna y vanaglorias temporales, cuando se les da la oportunidad de caminar por un camino más alto y de conocerlo de una manera más alta. Amén. Pero lo ven, es así como se ganó sus zarcillos. Se convirtió en esclava por amor, quiere decir que fue probada. Y el Señor le dijo: tú puedes seguir viviendo como el resto de las doncellas de Jerusalén. En un momento van a ver pues no en un momento, de que a unos meses vamos a llegar al capítulo 3. Y van a ver con qué clase de amor ama el Señor a todas las doncellas de Jerusalén. Él ama a todo el mundo por igual. O sea, ya no es algo que quede en Dios, porque Él no tiene favoritos. Por lo menos que quede en sus manos el asunto. Amén. Pero es que es como respondemos nosotros. Amén. Es como respondemos nosotros. ¿Sí? Dios ama a todo el mundo por igual, pero las doncellas siguieron siendo doncellas para siempre. Pero Él se casó con la amada, en la que se convirtió en esclava por amor, en esclava por amor. ¿Sí? Así es que si usted todavía viene a la iglesia refunfuñando, quejándose, resistiéndose, prefiriendo haberse ido a otro lugar a ocupar su tiempo de una mejor manera, según usted, usted necesita empezar por el principio. Usted no conoce a Jesús, no ha tenido un encuentro con Él. Usted no ha tenido un encuentro con Él. Está en un lugar donde Él se manifiesta, pero eso no significa que usted ya haya tenido un encuentro personal con el Señor Jesucristo. Cuando todavía en su corazón pesa más lo que usted quisiera estar haciendo, pero ni modo, aquí estoy, porque vaya a su cuarto de oración y empiece a buscar al Señor. Estoy hablando en serio. Váyase a su cuarto de oración y empiece a buscar al Señor. ¿Y será que lo voy a encontrar? Usted búsquelo. Buscad y hallaréis. Llamad y se os abrirá. Pedid y se os dará. Usted búsquelo. Amén. Estoy hablando muy en serio. Muy en serio. Amén. No tenemos idea de los mundos de los que nos estamos perdiendo por no meternos más adentro con Dios. ¿Sí? ¿O no? Gracias a Dios. Deuteronomio 15. Deuteronomio 15. Deuteronomio 15. Verso 16. Deuteronomio 15, 16. Y en el contexto está hablando, bueno, leamos desde el 12, Deuteronomio 15, 12, y así tenemos el contexto.
Si se vendiere a ti tu hermano hebreo o hebrea y te hubiera servido 6 años, al 7.º año le despedirás libre. Y cuando lo despidiereis libre, no le enviarás con las manos vacías. Le abastecerás liberalmente de tus ovejas, de tu era y de tu lagar. Le darás de aquello en que Jehová te hubiere bendecido. Y te acordarás de que fuiste siervo en la tierra de Egipto y que Jehová tu Dios te rescató. Por tanto, yo te mando esto hoy. Entre paréntesis, así es como debemos nosotros tratar a nuestros trabajadores. Ok, verso 16 dice: si él te dijere, no te dejaré, porque te ama a ti y a tu casa, y porque le va bien contigo, entonces tomarás una lesna y horadarás su oreja contra la puerta, y será tu siervo para siempre. Así también harás a tu criada. Qué cosa, ¿verdad? Amén. Así es que adivinen que en la nueva ciudad todo el mundo va a tener un zarcillo de oro tachonado de plata. Allí solo hay esclavos por amor. Amén. Allí solo hay esclavos por amor. ¿Sí? Bueno, demos gloria al Señor. Demos gracias a Dios. Gracias a Dios. Yo sé que Dios está trabajando en el corazón de muchos de los que estamos escuchando esto. Y yo sé que a muchos Dios los ha llamado a caminar más adentro con Él y lo saben. Pero de alguna manera todavía les atrae demasiado lo que tienen a su alrededor. Miren, solo busquen a Jesús y encuéntrenlo. Cuando uno encuentra a Jesús, todo lo demás se desvanece, se derrite. Amén. Y uno finalmente descubre que todo lo demás era una apariencia, una vanidad ilusoria. Vano significa que perece. Sí, así es que hermosas son, Cantares 1:10. Hermosas son tus mejillas entre los pendientes, tu cuello entre los collares. Zarcillos de oro te haremos, tachonados de plata. Emocionante, ¿sí? Ella ya se dejó horadar con una lesna. Bueno, en estos versículos vamos a ver varias cosas en cuanto a qué se ha formado en ella, qué ha aprendido ella de él, y varias cosas pues que se derivan de la relación de amor que ella ha llegado a tener con su amado esposo celestial. Amén. Eso va a ocurrir hasta el capítulo 2, verso 7. Así es que vamos a ver una serie de cosas maravillosas que se describen aquí, cosas que vamos nosotros experimentando, aprendiendo, descubriendo a medida que nos vamos metiendo con Él. Amén. ¿Cuántos quieren meterse más con Jesús? Gracias a Dios. Ok, vamos a ver, verso 12. Mientras el rey estaba en su reclinatorio, mi nardo dio su olor. Y una de las primeras fragancias que salen del corazón de la amada es el nardo, la primera que se menciona acá, el nardo. Déjenme de entrada, para algunos esta lección ya es sabida, pero algunos otros a lo mejor no. Pero de entrada, déjenme decirles algo. En Cantares capítulo 4, a partir del verso 13. Cantares 4, 13. Y estas son lecciones que vamos a enfatizar en la convención de entrenamiento de septiembre. Vamos a darles varias clases acerca de cómo estudiar su Biblia, ¿sí? Amén. Pero en Cantares 4:13 menciona 9 fragancias. Si ustedes me las pueden ir enumerando, yo las escribo acá. A ver, granados. No, frutos, eso es en general. ¿Qué sigue? Aleña. Nardo. Azafrán. Caña aromática. ¿Qué más? Canela. ¿Qué más? Incienso. Mirra.
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Ahí está. Aloe, cabal. Menciona 9. Si nos vamos nosotros al libro de Gálatas, capítulo 5, verso 22. Gálatas, capítulo 5, verso 22. ¿Qué dice? Dice, mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz. Ese no deberían tener que leerlo. Sin leerlo. Amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, gracias, fe. No te comiste una. Mansedumbre y templanza. ¿Ven qué perfecta es la palabra de Dios? El Antiguo y el Nuevo Testamento son una sola cosa. En el Antiguo la verdad está escondida detrás de sombras, tipos, figuras. En el Nuevo Testamento tenemos la verdad plenamente revelada. Amén. Pero no existe Antiguo Testamento sin Nuevo Testamento, ni Nuevo Testamento sin Antiguo Testamento, si es que vamos a entender la palabra de Dios. Ahora, vámonos por favor a Apocalipsis, capítulo 22, verso 2. Apocalipsis 22, verso 2. Y ahí leemos, en medio de la calle de la ciudad y a uno y otro lado del río estaba el árbol de vida que produce 12 frutos. ¿Y aquí cuántos hay? 9. Entonces, ¿cuántos faltan? 3. ¿Dónde están los otros 3? En Cantar de los Cantares. Regresemos a Cantar de los Cantares. Y por su naturaleza o conexión con otros versos en la palabra de Dios, podemos encontrar que representan. En Cantares capítulo 2, verso 13, miren pues, debí haber dejado más espacio, pero ni modo, nos apretamos. En Cantares 2:13 menciona y ¿qué más? Las vides. La higuera está conectada con la sinceridad. Cuando lleguemos ahí les enseño por qué. Las vides están conectadas con la entrega, la dependencia. Voy a poner dependencia y entrega. ¿Y cuántos frutos llevamos? 11. ¿Cuántos nos faltan? 1. El último, el número 12, lo encontramos en Cantares capítulo 6, verso 11. Cantares 6, 11. Y se trata de los nogales. Vaya, de acuerdo, no es fruta, es nuez. Pero el incienso tampoco es fruta, pues. Ni la mirra, ni los aloes. Son las fragancias que desprende su huerto. Y los nogales, cuando lleguemos a los nogales, van a descubrir por qué los nogales representan el fruto de compartir. Y ese sí lo pongo de último, porque es el último que salió, que brotó en su jardín. Compartir. Amén. Ahí están sus 12 frutos. Así es que esto les confirma que si la Biblia menciona algo en algún lado, la respuesta la vamos a encontrar de alguna manera en algún otro lado de la palabra de Dios. No tenemos ni debemos salirnos de la palabra de Dios para encontrar nuestras respuestas. Todo está en la Biblia se explica con la Biblia. Si dejamos de explicar la Biblia con la Biblia, vamos a caer en especulaciones y nos vamos a meter en problemas.
Así es que ahí tienen ustedes. Entonces, regresando a Cantar de los Cantares 1:12, dice: mientras el rey estaba en su reclinatorio, mi nardo dio su olor. ¿Qué es la primera fragancia que empezó a salir del corazón de ella? Mi nardo dio su olor. Amén. La palabra reclinatorio es algo complicada cuando uno la estudia en hebreo, pero básicamente se refiere a una mesa. Una mesa. Mientras el rey estaba en la mesa, mi nardo dio su olor. Mi nardo dio su olor. Les voy a explicar cómo funciona esto. Una mesa. Lo primero que va a ocurrir es que el rey nos va a servir una mesa a nosotros y nos va a invitar a nosotros a sentarnos a la mesa y a comer. Porque nosotros empezamos de cero. Así es que viene Él y nos alimenta. Viene Él y nos sirve su palabra. Nos sirve la verdad. ¿Verdad? Él se pone en la mesa para que empecemos a gustar de su naturaleza, de su poder, de su carácter. Así es que nosotros nos sentamos a la mesa, Él nos sirve la mesa y nosotros comemos y nos saciamos. Ahora, llega el momento en donde, habiendo nosotros comido lo suficiente, ahora Dios espera que nosotros seamos los que le pongamos una mesa al Señor. Ya comimos, ya nos saciamos. Ahora nosotros debiéramos ser capaces de servirle al Señor una mesa de gratitud, de alabanza, de adoración, de oración. Y llega un momento en nuestro caminar cristiano en donde Dios ya no nos va a servir más la mesa hasta que nosotros le sirvamos a Él la mesa primero. Es la verdad. Aquí en la iglesia, como funcionamos cuando venimos a un servicio el día domingo y los miércoles, por eso nos tomamos suficiente tiempo para orar al principio, ¿verdad? Pero ¿cómo funciona? Primero le servimos nosotros al Señor una mesa de oración, de alabanza, de adoración, de gratitud. Amén. Cuando el Señor está satisfecho, entonces adivinen qué. Ahora el Señor nos invita a su mesa y Él nos sirve la mesa y nosotros nos servimos de todo lo que el Señor pone sobre la mesa para nosotros. ¿Lo ven? Entonces, al principio, por supuesto, ¿qué podemos nosotros ponerle al Señor sobre la mesa si apenas empezamos a conocerlo? Así es que al principio es Dios quien nos sirve la mesa. En el primer mueble del tabernáculo encontramos la primera mesa. Ahí está el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, servido sobre la mesa. Amén. Para que todo aquel que quiera no se pierda, mas tenga vida eterna. Entonces Él nos sirve al Señor Jesucristo y comemos del Señor Jesucristo. Pero tarde o temprano el proceso se va a invertir y va a llegar un momento en donde, como les dije, Dios espera que nosotros le pongamos primero la mesa para que entonces Él pueda seguir sirviéndonos la mesa y nosotros podamos seguir comiendo y seguir creciendo. ¿Les hace sentido? ¿Sí? Por eso a veces, digamos que por la razón que sea, pues está el servicio, ¿verdad? Y nosotros o no venimos a tiempo o simplemente no nos metimos y no participamos y nos sentamos a recibir la palabra de Dios sin haber orado y sin haber adorado al Señor primero. ¿Cuánto de lo que Dios nos pone en la mesa en este lugar podemos entender y asimilar y aprovechar? Si somos honestos, muy poco. Por regla general no sabemos qué está pasando si no nos hemos metido en el Espíritu primero y no le hemos servido al Señor la mesa primero. Amén. Entiendo que cuando somos nuevitos, todo es nuevo, pues, por lo tanto extraño. Pero el Señor no ha regenerado nuestra cabecita todavía lo suficiente como para que entendamos que porque mucha gente dice, bueno, hasta que yo lo entienda, entonces lo voy a aceptar. Bueno, ¿y desde cuándo Dios está supeditado a nuestra genialidad? Amén. Entonces, Dios nos permite salirnos con la nuestra al principio un poquito, ¿verdad?
Pero llega un momento en donde si nosotros no aprendemos a servirle a Dios la mesa, Dios se va a encargar de que salgamos con el corazón vacío después del servicio y que no hayamos entendido nada. Amén. ¿Sí? ¿Lo ven? Así es que analicemos un poquito esto porque esto es bello. Vámonos a Lucas 10:38. Lucas 10:38. Lucas 10:38. Así es que yo entiendo que al principio, muy al principio, pero miren, muy al principio, vengamos a la hora de la prédica y nos sentemos a oír la prédica. Ahora, a las alturas a las que aquí nos movemos, como les digo, sin la tierra bien trabajadita no es tan fácil, ¿verdad? Pero va. Pero tarde o temprano nosotros tenemos que aprender. ¿Sí? Aprender y venir y empezar a alabar al Señor y a adorar al Señor. Y entonces empezamos a notar la diferencia cuando Dios nos pasa a la mesa de la palabra. Lucas 10, Lucas 10, verso 38. Aconteció que yendo de camino entró en una aldea a una mujer llamada Marta le recibió en su casa. Esta tenía una hermana que se llamaba María, la cual sentándose a los pies de Jesús oía su palabra. Pero Marta se preocupaba con muchos quehaceres y acercándose dijo: Señor, ¿no te da cuidado que mi hermana me deje servir sola? Dile pues que me ayude. Respondiendo Jesús le dijo: Marta, Marta, afanada y turbada estás con muchas cosas, pero solo una cosa es necesaria, y María ha escogido la buena parte, la cual no le será quitada. Y aquí tenemos a Marta afanada por servirle a Jesús, pan natural, pero tenemos es la primera vez que entra en la casa de ellos, pero tenemos a María sentada a la mesa recibiendo todo lo que Jesús pueda darle. Cuando estamos empezando esta jornada, no se trata de cuánto podamos darle nosotros al Señor, se trata de cuánto podemos asimilar del Señor y recibir del Señor y comer del Señor. Por eso, perdonen, pero yo siempre he visto como un error el que a la gente no evita, les diga: ahora se tienen que ocupar, ahora tienen que ir, venir, hacer, volver, y ahora tienen que darle al Señor. Pues yo lo estoy dando al Señor desde el día 1, pero no con las balanzas desbalanceadas. Amén. Cuando uno empieza, uno necesita comer todo lo que pueda. Eso va a generar suficiente gratitud para que entonces por gratitud sirvamos al Señor. ¿Me están escuchando? Amén. Ok. Entonces, María estaba sentada a los pies de Jesús, comiendo de Jesús. En este caso, Jesús puso la mesa y María estaba a los pies de Jesús comiendo de lo que estaba siendo puesto en la mesa. Marta estaba tratando de servirle a Jesús, pero Jesús le dijo: Marta, a estas alturas, ahorita, lo más importante es lo que está haciendo María. Siéntate tú y recibe. O sea, uno no va a tener al maestro en su casa todos los días, pues. Así es que saquémosle todo lo que podamos. Amén. Va. Vámonos a Juan capítulo 11. ¿O saben qué? Sí, Juan 11. No, aquí solo estoy tratando de probar la resurrección de Lázaro por alguna razón. Mejor disculpen, porque vamos a hacer. Bueno, vayámonos a Juan 12. Ya Lázaro resucitó y todo lo demás. Y Jesús, Marta, María y Lázaro eran muy amigos de Jesús. Jesús era muy amigo de ellos. Obviamente tuvieron mucho contacto, etcétera. Pero vámonos al capítulo 12, verso 11. Así es que empezamos teniendo a María sentada a la mesa, comiendo lo que Jesús le está sirviendo a ella de su palabra en la mesa. Pero ahora pasó el tiempo, pasaron varios días o quién sabe cuánto tiempo,
El Señor resucitó a Lázaro. O sea, han pasado muchas cosas. Ya Marta, María y Lázaro son personas un poquito más crecidas, un poquito más maduras. Entonces, en Juan 12:1, Jesús se encuentra otra vez en Betania, que es donde vivían María, Marta y Lázaro. 6 días antes de la Pascua vino Jesús a Betania, donde estaba Lázaro, el que había estado muerto y a quien había resucitado de los muertos. Y le hicieron allí una cena. Ahora miren qué simpático, Marta seguía sirviendo. Lázaro era uno de los que estaban sentados a la mesa con él. Pero ahora miren pues, Marta seguía sirviendo pan natural. ¿Lo ven? O sea, seguía ocupada en menialidades. Pero ahora Jesús está sentado a la mesa. Marta le está sirviendo, pero ya María ya pasó a otro plano. Ahora que Jesús está sentado a la mesa, María va a servirle la mesa a Jesús. Y entonces María tomó una libra de perfume, adivinen de cuál. Nardo puro. En Cantar de los Cantares dice: mientras el rey estuvo en la mesa, mi nardo dio su olor. Ahora María tiene al rey sentado en la mesa y ahora su nardo va a dar su olor. Y ella tomó una libra de nardo puro de mucho precio y ungió los pies de Jesús y los enjugó con sus cabellos. Y la casa se llenó del olor del perfume. Todo el mundo tuvo que ver con María sirviéndole la mesa al Señor Jesucristo, ministrando sus pies con este nardo y con sus lágrimas. Amén. De repente toda la casa se llenó con el olor del nardo. La paz que había en María tocó el corazón, la mente, la voluntad de todos los que estaban sentados a la mesa con Jesús y de todos los que estaban en casa. ¿Y saben qué? Por supuesto, como les dije, Jesús primero es quien nos sirve la mesa a nosotros, pero llega un momento, María ya estaba allí, en donde ahora nosotros le tenemos que servir a Jesús la mesa. Y si Él está sentado a la mesa, lo primero que tenemos que derramar delante de Él es nuestra paz. María derramó su paz delante del Señor Jesucristo y todos los demás tuvieron que ver con esto. Alcanzó su nariz porque todos olieron el nardo. ¿Esto qué despertó? ¿Cuál es el sentido del olfato en el alma? En el alma es la conciencia, en el espíritu es la esperanza. Así es que, ¿qué se despertó en todos los que estaban allí ese día en la casa? Se despertó su conciencia. ¿Y esto qué despertó? Su esperanza. Porque una mujer ya estaba lista, ya no para ser servida por Jesús primero, sino para servir ella a Jesús primero. Amén. Por eso muchas veces venimos nosotros a este lugar y venimos pues con las cargas y los afanes y las aflicciones y todo lo demás que traemos de allá afuera. Pero con una persona que empiece a derramar su paz en oración, en adoración, amén, en forma de gratitud al Señor, díganme si no, de repente la mente que la traíamos puesta en los afanes y el trabajo y el problema y la persona, de repente empezamos a adquirir conciencia de Jesús. Solo con entrar a este lugar y empezar a oír la adoración de algunos, la oración de algunos, se despierta nuestra conciencia. Cuando se despierta nuestra conciencia y la ponemos otra vez en Jesús, adivinen qué viene detrás. Se despierta nuestra esperanza. Otra vez tenemos esperanza y pensamos: no, si no puede ser tan mal, si tengo a Jesús de mi lado, sí puedo salir adelante. Amén. Veníamos pensando solo en el trabajo, en el mundo, en los problemas, en las situaciones, pero alguien empezó a servirle a Jesús su nardo, orando y adorando, saliendo de un corazón lleno de la paz de su presencia, y eso despierta nuestra conciencia y nuestra esperanza. Amén. Así es que todos tuvieron que ver con lo que hizo María. Y dijo uno de sus discípulos, Judas Iscariote, hijo de Simón, el que le había de entregar. Adivinen qué, es al único al que no le pareció que María derramara su paz, su nardo, a los pies del Señor Jesucristo. Dice:
¿por qué no fue este perfume vendido por 300 denarios y dado a los pobres? Y nunca falta gente que diga, pero en vez de estar orando tanto, deberían estar evangelizando allá afuera. Es el mismo espíritu. Amén. Pero dijo esto no porque se cuidara de los pobres, sino porque era ladrón. En otras palabras, tenía un corazón no regenerado. Por eso no le hacía sentido que María haya agarrado algo tan valioso para ella y lo haya usado para derramarlo a los pies del Señor Jesucristo. Y a la gente que no tiene una mente y un corazón regenerados, amén, no les hace sentido que uno lo dé todo, su tiempo, su energía, todo, por buscar al Señor, por derramarse delante del Señor, por servir al Señor. ¿Lo ven? Bueno, ahí tienen. Vámonos a Marcos 14, verso 3. Marcos 14, verso 3. Marcos 14, verso 3. Pero estando él en Betania, en casa de Simón el leproso, y sentado a la mesa, vino una mujer con un vaso de alabastro de perfume de nardo puro de mucho precio. Y quebrando el vaso de alabastro, se lo derramó sobre su cabeza. En el libro de Juan dice que ministró los pies de Jesús. En el libro de Marcos dice que lo derramó sobre su cabeza. ¿Saben cómo funcionó esto? Miren qué tremendo. ¿Qué clase de visión tuvo María de Jesús, quien estaba sentado a la mesa, para que lo ungiera como lo ungió? A ver, ¿quién era ungido de tal manera que derramaban el aceite sobre su cabeza y llegaba hasta el borde de sus vestiduras? El sumo sacerdote. Entonces, ¿qué vio María cuando vio a Jesús sentado a la mesa? Ella supo que estaba delante del sumo, el verdadero sumo sacerdote, y dijo: esta es mi oportunidad para ministrarlo. Y la realidad es que ella derramó todo este nardo en la cabeza de Jesús, y este nardo corrió por todo su ser hasta que llegó a los pies, y allí empezó a ungir los pies del Señor Jesucristo con su nardo y con sus lágrimas. Amén. Verso 4. Hubo algunos que se enojaron dentro de sí y dijeron: ¿para qué se ha hecho este desperdicio de perfume? Porque podría haberse vendido por más de 300 denarios. Un denario era lo equivalente a un día de salario. Así es que estamos hablando de un año de salario, lo que ella derramó en la cabeza y a los pies de Jesús. Alguien dirá: trabajar un año entero para tener el privilegio de tomarse 5 minutos para ungir a Jesús. Ajá, ¿qué es un año versus toda una eternidad en la nueva ciudad donde están el trono de Dios y el Cordero? Amén. Miren cómo respondió Jesús. Dice, o sea, no solo Judas murmuró, dice, y murmuraban contra ella. El síndrome de Judas se le pegó a otros. Pero en el verso 6 Jesús dijo: dejadla, ¿por qué la molestáis? Buena obra me ha hecho. Siempre tendréis a los pobres con vosotros, y cuando queráis les podréis hacer bien, pero a mí no siempre me tendréis. Está hecho lo que podía, porque se ha anticipado a ungir mi cuerpo para la sepultura. De cierto os digo que donde quiera que se predique este evangelio en todo el mundo, también se contará lo que está hecho para memoria de ella. Amén. Ven qué maravilla. Así es que el principio es este. Dice: mientras el rey estuvo en su mesa o en su reclinatorio, mi nardo dio su olor. Amén. Cuando Jesús está, primero Jesús nos sirve a nosotros la mesa para que nosotros nos sirvamos de él y comamos y crezcamos. Llega un momento en donde ahora Jesús espera que nosotros le sirvamos la mesa primero. Estamos llenos de paz. Esa paz que sobrepasa todo entendimiento se lo debemos a Jesús. Vamos y démosle gracias y adorémosle y derramémonos delante del Señor Jesucristo en oración y ministrémoslo a Él. Amén. Una vez le hemos servido la mesa a Él, Él entonces tiene más mesas, nuevas mesas, mesas más altas, mesas espectaculares, en donde tiene porciones de verdad espectaculares servidas para nosotros. ¿Sí? Pero no son para las doncellas de Jerusalén, son para la que aprendió a buscarlo y a encontrarlo en el lugar secreto. Entonces, por supuesto, tenemos que mencionar Apocalipsis capítulo 3.
Apocalipsis capítulo 3. Apocalipsis 3. ¿Ven el precio que pagó María por el privilegio de ministrar un ratito a Jesús? Ministrar a Jesús no tiene precio. No tiene precio. O sea, no comparen cosas temporales, naturales, pasajeras, vanas, tangibles, ¿sí? Con el privilegio de conocer al Señor Jesucristo y de ministrarlo. Amén. De poder pasar un tiempo en su presencia. Pero en Apocalipsis capítulo 3, verso 14, por supuesto, escribe al ángel de la iglesia en la Odisea: he aquí el amén, el testigo fiel y verdadero, el principio de la creación de Dios dice esto: yo conozco tus obras, que no eres frío ni caliente. Ojalá fueses frío o caliente, pero por cuanto eres tibio y no frío ni caliente, no importa la clase de mesa que me sirvas, la voy a vomitar. Son obras que no salieron de una relación de amor con Jesús. Porque tú dices: yo soy rico y me he enriquecido y de ninguna cosa tengo necesidad, y no sabes que tú eres desventurado, miserable, pobre, ciego y desnudo. Por lo tanto te aconsejo que de mí compres oro refinado en fuego para que seas rico, y vestiduras blancas para vestirte y que no se descubra la vergüenza de tu desnudez, y unge tus ojos con colirio para que veas. Yo reprendo y castigo a todos los que amo. Sé pues celoso y arrepiéntete. He aquí yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él y cenaré con él. En otras palabras, si yo estoy llamando a la puerta a estas alturas de la iglesia de la Odisea, que es la número 7, amén, en esta estatura, dice: si yo estoy llamando a la puerta y me abren la puerta, yo espero encontrar una mesa servida para poder sentarme a la mesa y comer. Amén. Dice: una vez yo he comido de lo que me han servido a mí, dice, primero dice: entraré a él y cenaré con él, pero después dice: y él conmigo. Entonces ahora yo le voy a servir a él una mesa y voy a convidarlo a mi mesa y le voy a servir de mi mesa. Al que venciere le daré que se siente conmigo en mi trono, así como yo he vencido y me he sentado con mi Padre en su trono. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Así es que mientras el rey está en su reclinatorio, mi nardo dio su olor. ¿Sí? O sea, Jesús llama a la puerta, le abrimos, ¿y qué va a encontrar servido en la mesa? Producto de la paz que hay en nuestro corazón, va a encontrar gratitud, va a encontrar alabanza, va a encontrar adoración servidos en la mesa. Amén. ¿Está claro el principio? Mientras el rey está en su reclinatorio, estuvo en su reclinatorio o en su mesa, mi nardo dio su olor. Mi nardo dio su olor. Amén. Gracias a Dios por esa paz que sobrepasa todo entendimiento. Es lo primero que empezó a manifestarse en el huerto de su corazón. Esa paz. Esa paz. ¿Sí? Bueno, vimos un versículo. La próxima semana veremos otro versículo. Dios mediante. Espero que estemos aprendiendo. Espero que esto esté despertando en ustedes una nueva hambre, sed, deseo, obsesión. ¿Quiere estar obsesionado? Obsesiónese por algo que valga la pena. Obsesiónese por Jesús. Amén. Sí, así es que allí tienen pues todo de lo que esto se trata es de nuestra relación de amor con el Señor Jesucristo. Sí, espero que hayamos aprendido algo y que esta palabra nos haya bendecido.